Buenas noches, compañeros y compañeras que hacen vida en este espacio. Eh, Mi nombre es Juan Echeverría, soy músico y, como dicen algunos amigos poetas en común, aprendiz de poeta, cultor y cultivador de la poesía. Y bueno, quiero agradecer en primera instancia a Mariana Suárez, por la oportunidad de compartir este conversatorio, yo diría más bien este testimonial sobre la poesía, sobre los efectos terapéuticos, sanadores de la poesía en el ser humano, en uno como individuo y en la sociedad en general. Definir la poesía se me antoja que es pues bastante, yo no sé si complicado, pero estoy seguro que las definiciones variarán desde la mirada o la óptica que se tenga, más allá de que obviamente es un género literario eh, que se refiere o que se trata a- de representar la expresión estética y comunicativa de la palabra. La poesía es el espacio de las palabras. Es el espacio de las palabras para que, para expresar los sentimientos, las emociones, la realidad del hombre que mira el universo, que mira el mundo que lo circunda y que lo rodea desde el exterior y también desde su interior. Entonces, a través de la poesía y del ejercicio de la palabra, eh, es, es esta la que le permite la expresión de estos sentimientos, de estas emociones y de estas reflexiones. Y como obvio forma parte del ser humano, entonces todo esto gira en torno a los grandes temas que siempre han acompañado al hombre y a la humanidad, que es la belleza, el amor, el misterio de la vida y de la muerte. De manera que en el ámbito de la palabra ejercida a través de la poesía es donde vamos a intentar visualizar o descubrir la capacidad sanadora, la capacidad curativa que tiene esta en nosotros. La poesía nace desde el mismo momento en que el hombre inventa el lenguaje y se ha venido o lo ha venido acompañando a través de toda la historia de la civilización. Podemos decir que se remonta desde las civilizaciones orientales más antiguas, la civilización o la China, las culturas mesopotámicas, donde hay manuscritos encontrados de milenios antes de la era cristiana, la misma historia judeocristiana, donde muchas de estas manifestaciones poéticas quedaron reseñadas en libros como la Biblia, y podemos verla en el Cantar de los Cantares y en los Salmos y en otros libros eh, de una riqueza poética importante, y tuvo un momento, digamos, de esplendor o de potencialidad, sobre todo para el mundo occidental, en la civilización grecolatina, en Grecia y en Roma, que eh, generó obras e influencias culturales que hasta hoy día inclusive se siguen, son de total actualidad y vigencia y se siguen estudiando. A nosotros nos queda, podemos reseñar obras como la Ilíada, la Odisea de Homero y obras romanas como la Eneida, y autores como Virgilio, como Horacio, que trascendieron a ese proceso.
La cultura grecolatina de alguna manera influenció de manera particular en la evolución de la poesía. Y luego, eh, en la Edad Media, con la decadencia del imperio y la dominación imperial romana, y con la muerte progresiva del idioma latín, nos encontramos que en la Edad Media la poesía adquiere una particularidad especial. Hasta ese momento, la poesía era realizada por una casta, por una élite pequeña que, bueno, se reservaba el dominio de la creación y de las herramientas metodológicas para escribir una poesía que era dirigida además a una casta también muy pequeña y elitesca, y la poesía estaba fuera de los ámbitos o de los otros ámbitos de la sociedad, no era del dominio de las masas. En la medida que el latín muere como idioma dominante, se generan lo que se denominaron las lenguas romances. La poesía comienza a hacerse y a ejecutarse en las lenguas de cada país. En este caso lo estamos viendo desde la visión europea, de las culturas europeas donde estaban asentadas las sociedades. Pero además de eso se crean los juglares y los trovadores, la figura de los juglares y los trovadores. Y los juglares y los trovadores fueron personas que se dedicaban a viajar por los pueblos, por las villas, por los feudos. Algunos de ellos vivían en los castillos y se dedicaban a contar a través de figuras poéticas y de géneros poéticos creados inclusive por muchos de estos juglares, se dedicaban a contar las crónicas y las gestas históricas de batallas, de acontecimientos importantes o de héroes en particular. Y esto se hizo a través de la oralidad y se masificó esta manera de llegarle a la gente. Y esto es importante porque a través de la oralidad y de la cultura oral que se desarrolló en España es lo que llega con la conquista y con la colonización a América, a nuestra América y a Venezuela en particular. Entonces, gran parte del acervo cultural recibido desde España eh, se nos llegó a través de la oralidad, de la literatura oral, en este caso, si hablamos de la poesía. Porque la poesía escrita, obviamente, siguió reservada para las castas y las élites dominantes, mientras que la oralidad se fluyó a través de una corriente indetenible que hizo que se masificara y que quedara arraigada en nuestras culturas. Bien, a partir del siglo XVIII, con el siglo de las luces, siglo XIX y hasta la actualidad, bueno, la poesía fue protagonista de todos estos procesos y de evolución en el ámbito literario. Por una parte, evolucionó con formas, con géneros que tenían modalidades de métrica, de acentuación, de normativa, etcétera, etcétera. Y en los últimos años, la edad contemporánea, surgió una tendencia, un debate de los nuevos poetas, cultivadores de la poesía, que le quitaron, despojaron a la poesía de esa camisa de fuerza que de una forma u otra mantenía al discurso poético sujeto a rigurosidad, a norma. Y la poesía a través del verso libre, de un verso con mayor posibilidad de fluidez para el idioma, para el lenguaje, surge con manifestaciones poética muy interesante que es, digamos, la tendencia de los últimos tiempos hacia acá. La poesía rimada por un lado a través de sus géneros y la poesía a través del versolibrismo.
En mi caso particular, yo cultivo ambas tendencias. El verso libre que permite a través de la prosa expresar de una manera mucho más rica, mucho más libre, sentimientos, expresiones, pareceres, posiciones, argumentaciones, y la poesía rimada porque desde muy joven, desde muy pequeño prácticamente soy cultivador de la décima hispanoamericana, un género literario que nació en 1591 de la mano de Vicente Espinel, que llegó a América a través de la cultura española y que se diversificó en todo el continente y que hoy día prácticamente es un género que está presente en todas las manifestaciones culturales, tradicionales, artísticas de nuestra América. En Colombia, en Venezuela, en México, en Puerto Rico, en Argentina, en prácticamente en todos los países la décima hace presencia y eso ha hecho que se configure un tejido social de cultores de la décima que mantienen o mantenemos un movimiento importante y un discurso poético importante que hemos luchado porque se mantenga vigente y se mantiene vigente hoy en día. Mi primer contacto con la poesía fue a los 6 años y es una anécdota muy bonita porque yo apenas estaba aprendiendo a leer, yo no recuerdo si estaba en la escuela, la verdad, pero sí recuerdo que en la casa, pues, mamá y papá, con las cartillas y esas cosas, nos daban estas primeras letras. Y llegó papá con un libro un día y me leyó un poema que hablaba, era un poema muy gracioso, que hablaba de un niño que perseguía a su papá y que iba guindado detrás de él como un mono, pedaleando como un mono atrás, decía el poema. Y a mí me daba mucha gracia, era un poema de Aquiles Nazoa. Y el libro era un libro de Aquiles Nazoa. Y a partir de ese día, yo todos los días o cada vez que podía, me sentaba con papá para que papá me leyera muchos poemas de ese libro, porque es un libro, el libro se llama Humor y Amor de Aquiles Nazoa, que yo de verdad recomiendo a todos, a toda persona que yo pueda recomendarle un libro eh, para acercarse a lo que somos nosotros como venezolanos y a la poesía venezolana en primer lugar, yo recomendaría que leyeran Aquiles Nazoa. Y después uno puede navegar por cualquier otro autor, inclusive más profundo, más denso, pero Aquiles Nazoa es una cosa maravillosa. Pero era un libro prestado, se lo habían prestado a mi papá en el trabajo y tenía que entregarlo. Y cuando lo entregó, bueno, yo protesté porque yo no quería, yo quería que me siguieran leyendo el libro y papá me, me hizo esta sentencia de una manera determinante. Si quieres que yo te compre el libro, tienes que aprender a leer. Y ese fue el aliciente que yo tuve para leer. Entonces fue mi primer libro, o mi segundo libro, después de los libros de la escuela, estos normales para leer. Estaba muy pequeño, pero yo agarré ese libro y fue mi libro de cabecera por muchos años. Yo puedo decir que todavía lo es. Y ha sido el libro de mis sobrinos, porque a todos se los hemos dado, yo se los he regalado. Y con Aquiles Nazoa yo entré en un mundo maravilloso, en un mundo mágico. Para un niño en esos tiempos en los cuales hoy pudiéramos decir, mirándolo desde cierta perspectiva, que tuvimos la suerte o que no tuvimos el acceso a las redes sociales que tienen los niños hoy. Bueno, yo tuve la suerte de tener abuelos y papás que
se sentaban conmigo en las noches a contarme cuentos, no a leerme cuentos, esos cuentos que compran, que uno puede comprar en la calle y se los lee a los niños, no, no, a contarme cuentos, a llenarme de oralidad. Cuentos de todo tipo y de toda naturaleza. Y además tuve la posibilidad de tener un libro que me hacía navegar por mundos maravillosos y mágicos a través de la poesía y además de una poesía que era tan hermosa, tan simple, tan graciosa, que a un niño lo atrapó, lo conectó. Y desde ahí eh, ya jamás pude yo desprenderme del ejercicio, no solo de la lectura, sino de la poesía. Bueno, efectos terapéuticos de la poesía. Mucha gente se preguntará, ¿los tiene? Bueno, sí los tiene. Obviamente, como no solo la poesía, la, la escritura, la literatura en general pueden tener efectos terapéuticos y de hecho los tiene. Ahora, la poesía es una arma, porque la poesía no es otra cosa sino el estado superior o la forma superior sublime de manejar la palabra. Y la palabra es poder, la palabra en sí misma es un arma poderosa. Y como un arma como tal, bueno, puede utilizarse para las cosas buenas y puede utilizarse obviamente para las cosas negativas con el poder de las palabras sentencia, el poder de la palabra marca, el poder de la palabra etiqueta. Entonces, si en sí misma la palabra como sí ejerce ese poder tan grande para la expresión del ser humano, cuando tú la vistes con la poesía que la pules, que le das un aditivo, pues estéticamente hablando, mucho más superior, más profundo, bueno, pues puede utilizarse en el ámbito y dirección que el hombre decida darla. Pero la poesía, mirándola desde el ámbito de la evolución, de la creación, del crecimiento, tiene efectos curativos. Y eso no significa que leer, porque yo cuando hablo de la poesía no me estoy refiriendo en esta conversa que yo no estoy hablando para un grupo de personas de un colectivo de poetas, porque quizás la conversa fuera otra, sino para un grupo de amigos que me están leyendo aquí, que algunos estoy seguro habrán tenido contactos con la poesía, más de uno probablemente, porque no pueda, ha incursionado en la poesía o pueda que sea poeta, no lo sé, no conozco a las personas que están compartiendo en este espacio común, pero a lo que me quiero referir es que no se trata de escribir la poesía o que sí necesito escribir poesía para que eso tenga un efecto terapéutico en mí. Seguramente que sí, por supuesto que sí, pero no solo se trata de escribir poesía, se trata de encontrarse con la poesía, de leer poesía, de buscar a través de la poesía una visión, una manera diferente de cómo interpretar, cómo identificar. Es parte de esos sentimientos que uno siente, de ese mundo interior en el cual uno navega, que uno sabe que por más que uno se siente a tratar de explicarle al otro o a otra persona, ámbitos, espacios, sensaciones que uno vive, como un sueño, cuando uno quiere explicar un sueño, y uno sabe que las palabras no le alcanzan. Bueno, ese espacio donde las palabras comunes no te alcanzan, la poesía, pues permite lograr un mayor acercamiento a eso. Porque de alguna manera la poesía parte o debate sobre la misma existencia del mundo, de lo que se percibe, de lo que uno descubre, de la energía, de la experiencia. Eso es así. Y eso pasa por, bueno, por navegar por distintos ámbitos que tienen que ver con los sentimientos, alegría, tristeza,
tristeza, pasión, resentimiento, miedo, odio, etcétera, etcétera. Y en los últimos tiempos, a través de la posibilidad de identificar estas sensaciones e inclusive de expresarlas, se han implementado terapias colectivas para que estos sentimientos permitan generar espacios de intercambio, espacios de empatía y espacios de catarsis que ejercen un efecto, vuelvo y repito, sanador en las personas que interactúan en él. Bueno, y en medio de todo esto, de esto que tiene que ver con lo terapéutico, con lo sanador que puede tener el efecto de la palabra, el efecto de la escritura, el efecto de la poesía en, en los seres humanos, nos topamos con esta terrible situación mundial, con esta pandemia, que, que nos está mostrando varias cosas y que nos está colocando ante una posición de cómo asistir a eso. Nos está, por un lado nos muestra lo frágil que somos los seres humanos y lo terrible, lo abominable que esta sociedad de consumo nos ha heredado en este mundo globalizado de alta tecnología y de alto nivel científico, lo tan deshumanizado que puede ser la lógica de la ciencia y de la realidad económica en el ser humano, el horror que significa ver la muerte del otro sin poder hacer nada, asistir casi en vivo a través de las redes a ese holocausto, esa mirada tétrica, esa mirada negra, pero real, ojo, que existe, que está ahí, que nos hace ver desvalidos ante la vida, y ante el mundo, ante la sociedad, ante los demás. Y por otro lado, el mecanismo que significa o la dinámica que significa ante ese escenario resguardarse, cuidarse, protegerse, la preservación de la especie humana, que nos ha encontrado por primera vez en generaciones, por primera vez en la vida personal o familiar de muchas personas, que nos ha colocado en la posición de convivir en espacios cerrados por un largo tiempo con personas que forman parte de nuestro entorno, que forman parte de nuestra vida, pero con las cuales no estábamos acostumbrados a esa dinámica consuetudinaria de socializar, de cohabitar, a comunicarnos, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a comunicarnos, no nos enseñaron a comunicarnos, porque cada quien vive somos istmos, somos islas, que cada quien habita o dinamiza en sus espacios individuales y personales, y en algún momento del día, de la semana, de la vida, coinciden esos espacios comunes, en algún rato hay cierto intercambio y luego cada quien se enconcha en su dinámica, y estamos hablando de familias grandes, de familias pequeñas y hasta de matrimonio. Entonces esta dinámica nueva que nos demanda una lógica diferente de cohabitar, de comunicarnos, de encontrarnos, también estoy seguro que nos ha chocado mucho, porque nos coloca frente a una realidad que no conocíamos, que no sabemos cómo manejar y que nos resulta extraña. Y si no nos hacemos de herramientas para autodefendernos de eso, fácilmente podemos caer en cuadros depresivos, en cuadros de tristeza, en desesperación, en angustia y en muchas otras cosas más. Entonces, la cuarentena es un canal que a nosotros, es una situación que a nosotros está en nuestras manos y en nuestra decisión afrontarla de la manera que pueda ser no solo más útil y provechosa para nosotros, sino más útil y provechosa para el colectivo, para la sociedad y para la humanidad, porque
Si no podemos encontrar el balance, si no podemos encontrar el equilibrio necesario, nos vamos al caos, seguramente. Como a través de la poesía uno puede o expresar, fijar, plantear posiciones, plantear sentimientos, angustia o una mirada optimista, una mirada esperanzadora o una mirada crítica sobre lo que pasa. Bueno, hay muchos mecanismos, la oralidad, la conversa, la reflexión, y uno de ellos que nos permite todas estas cosas anteriores, pero no, también nos pudiera permitir expresarla y socializarla con los demás y retroalimentarlos con eso, es la poesía. Y les quiero dar algunos ejemplos, quiero compartir con ustedes cómo en situaciones extremas la fuerza creativa, creadora del ser humano las utiliza para expresarse. Yo no los voy a llenar de poemas, solo quería compartir con ustedes para que miremos cómo desde diferentes visiones a través de la poesía uno puede utilizarla para compartir inclusive las angustias, las sensaciones, el optimismo, la tristeza, la alegría, para uno no sentirse solo, ni desamparado, ni desvalido. Mariana va a ir mandando en el grupo algunos de estos escritos que yo les voy a nombrar. Hay uno que se basa sobre dos versos que están tomados de un poema de César Vallejo. Al final de la batalla solo quedará el amor. Es una visión que uno espera que es lo que va a acaecer, que es lo que va a quedar después de esto. Fíjense, hay un poema que se popularizó en las redes en estos días, que es un poema que supuestamente data de 1800, del año 1800, a propósito de la peste en Europa, de la peste negra, por un autor o una autora de apellido Omeara. Y eso se viralizó, es el poema que va a quedar marcado como la crónica poética de esta pandemia. Resulta que el poema no es de ningún 1800, es de la actualidad, lo escribió una maestra, creo que de New Jersey, no recuerdo, pero lo escribió una maestra o una ex educadora, lo colocó en un blog y de ahí se viralizó. No sé ni cómo ni de qué manera o a quién se le ocurrió, si fue a ella misma o a otra persona, colocarle o identificarlo como un poema de hace 200 años. Pero la gente lo consumió y se identificó con él por lo que dice. Por lo que dice, la gente se quedó en casa, leyó libros y escuchó y descansó y se ejercitó e hizo arte y jugó y aprendió nuevas formas de ser y se detuvo y escuchó más profundamente. Alguno meditaba, alguno rezaba, alguno bailaba, alguno se encontró con su propia sombra y la gente empezó a pensar de forma diferente y la gente se curó. Y en ausencia de personas que viven de manera ignorante, peligrosos, sin sentidos y sin corazón, incluso la tierra comenzó a sanar. Y cuando el peligro terminó y la gente se encontró de nuevo, lloraron por los muertos y tomaron nuevas decisiones y soñaron nuevas visiones y crearon nuevas formas de vida y sanaron la tierra completamente, tal y como ellos fueron curados. ¿Por qué se viraliza? Porque de alguna manera expresa ahí lo que todos nosotros estamos sintiendo o lo que aspiramos. La gente buena, la gente de buena voluntad, los buenos que somos más, aspiramos que este sea un proceso que de alguna manera nos sane y nos permita que la tierra sane y que estos muertos sean un germen para tomar decisiones, para enrumbar el tránsito casi desenfrenado que tenemos nosotros hacia nuestra propia autodestrucción. No es un poema del otro mundo, no es un poema que tiene unos altos niveles de figuras estéticas literarias, es un poema que llegó a la gente porque uno se sintió identificado con ese sentimiento. Y uno lo lee y te hace sentir que, bueno, que hay que resistir,
como todo proceso de sanación es doloroso, pero al final la curación y la sanación pues llegará. Bueno, y seguidamente quiero compartir con ustedes dos grupos de poemas. El primer grupo, un grupo de poemas referidos a cómo a través de la poesía, en esta coyuntura particular y dura, se incorporó a través del discurso poético para trabajar en la campaña de que la gente se quedara en su casa. Y esto se rodó por las redes sociales, de hecho se hicieron algunos videos. Entonces una manera también de sentirse propositivo, de generar estos espacios de creatividad para aportar a esta difícil coyuntura. Y el otro grupo que quiero compartir con ustedes son grupos de poesías de corte humorístico, desde la mirada del humor, desde la mirada del que está en la casa con el devenir de un encierro y de las limitaciones propias del encierro y cómo puedo yo conseguir canales que me permitan mirarlo desde un ámbito más positivo y a través del humor que nos caracteriza a los venezolanos, retratar también la crónica de la cuarentena. Una manera también como de mirar eh, o visualizar las diferentes ópticas que esta situación nos permite expresar, en este caso a través de la palabra y a través de la poesía. Mari, en una de los intercambios me preguntaba si qué demanda la poesía del que lee y del que escribe, por un lado, y por otro lado, si cualquiera puede hacerlo. Si de alguna manera, si hay un mecanismo que a nosotros nos pueda permitir un proceso distinto, diferente de mirar las cosas, de expresar nuestros sentimientos, de convertir eso en un flujo energético para sanar, es a través de la poesía, de la lectura, de la escritura. Mi consejo es que hay que ser honesto y tener un compromiso con la palabra. El primer consejo que yo daría es que escribamos, tomemos la oportunidad de escribir. Hay una dinámica que es muy interesante, que la pudiéramos hacer, o que me refiero que la pueden hacer. Yo tuve la posibilidad de hacerla por una exigencia académica en algún momento, pero luego sentí que fue tan, pero tan sanadora en mi vida y compartir eso con extraños y con otras personas fue tan potente que yo se las recomiendo. Tomen un papel y un lápiz y dediquen minutos todos los días para escribir sobre su vida. Comiencen a hacer su autobiografía. Desde el contexto histórico del país y del mundo, del año en que nacieron, y los recuerdos que vayan aflorando desde su memoria y cómo ustedes, con la libertad que significa escribir algo que a lo mejor solamente lo van a leer ustedes, no tiene ninguna intención de ser publicado, y que ustedes van a tener la libertad de decisión sobre cuándo, cómo y con quién compartirlo, comiencen a escribir sobre su vida, sobre sus raíces, de dónde vienen, quiénes son sus abuelos, quiénes son sus padres, qué conocen ustedes de la historia precedente antes de ustedes, porque nosotros somos una suma de todo eso. Y sobre ese ejercicio de lectura ustedes verán que sin ustedes pretenderlo, sin ustedes quererlo, sin tener una herramienta metodológica, va a haber un ejercicio poético y creativo en esos escritos. Porque la poesía está en todo. La poesía está en los cantos de cuna que nuestros padres y madres, sin ser poetas, nos los cantaban a nosotros de niños. Entonces la poesía está en el himno nacional que nos enseñaron en la escuela. La poesía está en todo. Entonces la poesía está en la dinámica diaria. El ejercicio de escribir y que puedan sentarse con su familia, con sus queridos, con los que los rodean, a compartir ese espacio de autoconocimiento por un lado, de la
crónica de lo que desde su mirada es su vida, el entorno de su vida y las cosas importantes que le han sucedido a ustedes a lo largo de la vida. No tienen que terminar de escribir para compartirla. El ejercicio de compartir eso con sus seres queridos, bien sea en su casa, o pueden dinamizar, es que las redes son muy ricas para eso, le va a generar un cúmulo de sensaciones, desde la empatía, las lágrimas, sentimientos que afloren en el momento que estén leyendo, si lo hacemos con autenticidad, por supuesto, y, y rompemos el miedo y tenemos la valentía de compartir con el otro. Y eso es un ejercicio maravilloso, que de ahí en lo adelante, eh, cada quien con base a su dinámica, a su tiempo y a sus destrezas, bueno, pudiera avanzar un poquito más y e intentar escribir otras cosas. Y aquí yo les traigo otro ejemplo, que lo he vivido esta semana. Yo he tenido la oportunidad de leer, de mirar, de encontrarme con el intercambio de ideas, de experiencia, mejor dicho, que ha generado para las personas, las distintas personas que han participado en el ejercicio, que además tiene cosas comunes para todos, que es un sonido de cantos de delfines y una imagen única. Sin embargo, las cosas que yo he leído ahí, que la gente ha intentado, en pocas palabras, porque los chats son limitados, el tiempo es limitado, la manera para conversar también es limitada, pero he leído ahí unas cosas de una belleza tal, con una profundidad tal, donde hay una inmensa y poderosísima carga poética, porque ¿cómo explico yo lo que el cúmulo de sensaciones que me embargó en un momento determinado para expresar lo que sentí, lo que vi en una imagen, lo que sentí en ese proceso reflexivo, que pudiera acercarse tal vez un poquito a lo que yo sentí? Bueno, a través de las palabras. Y ahí ese ejercicio de tratar de llevar a la escritura lo que yo sentí, sin hacerlo riguroso y sin mayor pretensión, va a lograr como resultado un texto que estoy seguro que va a tener mucha carga poética, pero además mucha carga liberadora y mucha carga sanadora. Y fíjense lo maravilloso de esto, que yo me daba cuenta y caía en cuenta de eso. Visiones y miradas diferentes, porque son sentimientos y mundos internos y situaciones diferentes desde cada mirada ante los mismos estímulos. Bueno, eso es la poesía. No vayamos más allá, no quitémonos ese cliché que la palabra desde el punto de vista de lo estético tiene que estar amarrada a lo académico. Eso es total y absolutamente falso. Bueno, y otro ejercicio que pudiera sugerir es que partamos desde lo simple, desde las cosas simples, las preguntas que como humanos nos hacemos, ¿no? Como seres humanos inclusive nos hemos hecho toda la vida. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Para qué estamos aquí? Partamos de una pregunta como esa: ¿para qué existo? ¿Qué soy yo? Y con base a esa interrogante, comenzar a hilvanar un hilo narrativo y al final mirar qué sale de eso, y nos vamos a llenar de muchas sorpresas, sin el miedo al juicio académico, sin la rigurosidad de reglas métricas o fonéticas o temáticas inclusive. Ubiquemos recuerdos de nuestra infancia, recuerdos que nos marcaron, felices,
También pueden ser los no felices, pero en este caso hacia lo propositivo, recuerdos felices, momentos, episodios, flashes, y sobre esos flash comenzar a escribir sobre las sensaciones que eso genera en mí y darle rienda suelta a la fuerza creativa para ver qué sale y darnos la oportunidad luego de leernos y cuando lo leamos e inclusive si lo queremos compartirlo, entonces que de alguna manera ese efecto, porque todo recuerdo feliz hacia atrás de nuestra vida nos trae satisfacción, nos trae felicidad, nos trae armonía. Ubiquemos espacios, planteamientos de esto que viene, este miedo del porvenir, lo que está generando en mí, cómo yo pudiera tratar de darle rienda suelta a la palabra que tengo escondida, que no le he dado la oportunidad que salga por temor, por complejo, por lo que sea, por miedo, por desconocimiento, a ver qué me dice o qué me digo yo a mí mismo a través de ese espacio liberador de la palabra que me estoy dando la oportunidad. Y a los que tengan niños yo les aconsejo que le acerquen la poesía a los niños. No, un niño venezolano debe conocer la poesía de Aquiles Nazoa, de Andrés Eloy Blanco. Hay una cantautora cubana, Liuba María Evia, que tiene un trabajo musical y poético sobre el cantos infantiles maravillosos que no tienen nada que ver con los cantos infantiles eurocentristas hispanoamericanos que damos de nuestra oralidad y que forman parte de nuestra identidad. Eso es así, eso no podemos negarnos a eso. Pero esta visión de lo poético en lo infantil a través de la mirada del niño es una cosa maravillosa. Si nosotros acercamos un niño a la escritura, a la lectura, cualquier clase de lectura, y particularmente a la poesía, lo estamos llenando de anticuerpos en contra de la alienación y de la contracultura que los avasalla, que nos avasalla a todos a través de este mundo globalizado y a través de las redes sociales, que son una bendición, pero que también pueden atentar contra el hombre y su sociedad y su convivencia en el mundo porque tienen un poder extraordinario de penetración. Yo para terminar, además de darle las gracias a ustedes y a Mariana por la oportunidad, quisiera despedirme con dos pies de décima que tienen que ver con la poesía, para que como que nos quede esa sensación de, desde mi mirada, que todo esto no tiene otro corolario, sino que solo nos salva el amor y la poesía, que es una interpretación maravillosa del amor, o definitivamente vamos a ir encaminados hacia la extinción de la especie humana. Yo creo que esta es la principal enseñanza que todo esto nos está dejando, o alerta más que enseñanza. Y entonces me quiero despedir con esto. La poesía sirve como un antibiótico, también como antihistamínico, eleva el pulso lumínico, equilibra lo estrambótico, ayuda en lo macrobiótico cuando ataca la humedad, con una gota en verdad revive la juglaría, nos salva la poesía de cualquier enfermedad. En estas horas oscuras de temores y ansiedades, de catómbicas maldades, con calles de sepulturas, cuando se ven las fisuras de este mundo y su entropía, y perdemos la cuantía de amaneceres al alba, solo una cosa nos salva la poesía. Muchas gracias y buenas noches a todos.